Muy buenos días. Dentro del tema que tenemos de manejo y manipulación de alimentos, hoy veremos el subtema de conservación, higiene y manipulación de los alimentos. Manipulación de alimentos. Los manipuladores de alimentos tienen contacto directo con los mismos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. Las medidas en la prevención de enfermedades por alimento inicialmente son las higiénicas, ya que el manipulador es el único que interviene como vehículo de transmisión para actuaciones correctas o incorrectas en la contaminación de los alimentos. Clases de manipuladores. En este caso tenemos el de alto y bajo riesgo. Alto riesgo podríamos decir que son los que tienen contacto directo con los alimentos, que no sufren un tratamiento posterior antes de llegar al consumidor, y los que intervienen en la elaboración. Ejemplos son los carniceros, panaderos. Bajo riesgo son aquellos que tienen contacto con el alimento que sufrirá un proceso de elaboración posterior antes de llegar al consumidor. Representan un riesgo potencial de transmisión de gérmenes causantes de enfermedades en los consumidores. Ser manipulador de alto riesgo no supone riesgo de enfermar, supone ser más bien responsable. La salud de los consumidores se encuentra en las manos de los manipuladores. En este caso, como podemos ver, la diferencia entre el alto riesgo y el bajo riesgo es el tratamiento post del alimento. Contaminación de los alimentos. Alimento contaminado. Son aquellos que contienen gérmenes capaces de provocar enfermedad a personas que lo consumen. Alimento deteriorado. Sus cualidades, olor, sabor, aspecto, se reducen o anulan pudiendo apreciar por medio de los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto. La contaminación. Ni se nota ni se ve, ya que los microorganismos no se aprecian a simple vista, son microscópicos. Haciendo una mezcla entre los alimentos contaminados y deteriorados, podemos tener varias mezclas. Por ejemplo, podemos tener un alimento deteriorado y contaminado. En este caso se aprecia. Podemos tener un determinado alimento deteriorado y no contaminado. Se aprecia. Podemos tener un alimento contaminado y no deteriorado. En este caso no se aprecia. Este es el más peligroso y causante de las enfermedades de origen alimentario, ya que como la mayoría de los alimentos que consumimos entran por los sentidos, corremos el riesgo de consumir un alimento. Sí. Como definición, para tener bien claro este tema, podemos definir que las bacterias o gérmenes se encuentran en las personas y animales. En el hombre podemos tenerlo en la boca, nariz, aparato digestivo. Todo manipulador debe practicar rigurosas medidas de higiene para no contaminar los alimentos. Los alimentos generalmente se contaminan por dos vías: la directa, que es por el portador; la indirecta, que es el portador sano o enfermo, o un intermediario, ya sean insectos o utensilios de este último alimento. La temperatura ambiente es la más peligrosa para su conservación y alimentación, ya que en este sentido en Santa Cruz tenemos una alta humedad y una temperatura alta. Los gérmenes entre 70 a 100 grados mueren, entre 5 y 70 se desarrollan, que ahora la temperatura óptima es 35 y 38. Por debajo de 5 frenan su desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Sugerencia? Bien, si no tenemos ninguna duda hasta acá, vamos a hacer una pequeña dinámica junto con el trabajo que dimos en la anterior clase, en la cual teníamos que ver las distintas tecnologías de conservación de alimentos. Vamos a formar 4 grupos, cada grupo va a explicar la mejor tecnología de conservación de alimentos, por qué definió esa forma de conservación, y mientras repasamos un poco de historia, vamos a ver el cronograma analítico en la cual han ido evolucionando las tecnologías de alimentos, empezando por la liofilización desde los incas. Seguidamente tuvimos en 1700 el padre del enlatado, Nicolás Appert, quien fue premiado por Napoleón para fines bélicos y conservar los alimentos mejores para las tropas. Seguidamente tuvimos en 1800 a Louis Pasteur, la invención de la pasteurización de los alimentos, y a finales de 1800 inició el uso del autoclave con Scriber Baltimore. Empezamos a formar los grupos. Ya.